Aún recuerdo esos días como si hubieran sido semanas atrás. Después de tantas décadas, el sentimiento y el terror siguen impregnados en mis viejas y arrugadas manos. Esto me pasó cuando tenía unos 10 años. He vivido en Ashland toda mi vida y de niña pasaba mucho tiempo al aire libre o en la naturaleza. Mis abuelos me llevaban de acampada y mi hermano mayor y yo siempre subíamos por los senderos que encontrábamos para ver la puesta de sol. En una de esas ocasiones ocurrió algo aterrador. Estábamos en un campamento que solo conozco como Niobrara, cerca de un río conocido por nunca congelarse. Mi hermano y yo estábamos haciendo una excursión nocturna. Había un viejo túnel excavado en la montaña en una parte del sendero, probablemente un antiguo túnel ferroviario, y estábamos caminando por él cuando oí algo que nunca olvidaré. Después de recorrer probablemente 2/3 del túnel, oí un chirrido terrible al final por el que entramos. El chillido no se parecía a nada que hubiera oído antes. He oído los gritos de animales en noches oscuras y ventosas. Incluso creo que he oído las llamadas de Pie Grande algunas veces, pero nunca el chirrido metálico y rechinante que oí ese día. La cuestión es que, fuera cual fuera el sonido, no sonaba natural en ningún sentido. Probablemente salté 1,5 metros en el aire cuando lo oí, y mi hermano gritó unas cuantas maldiciones antes de empujarme rápidamente hacia la salida del túnel. En ese momento, mi hermano decidió que siguiéramos andando y volviéramos después de que lo que hubiera hecho el ruido se hubiera disipado. No llevábamos armas de fuego, así que me enfadé bastante. Mi hermano me aseguró que no nos pasaría nada y regresamos sin incidentes. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Tanto si era la cosa que nos chillaba como si era mi imaginación, oí cosas moviéndose por el campamento durante toda la noche, así como susurros que resonaban en la oscuridad fuera de la caravana. Desperté a mi hermano varias veces para que averiguara qué era, pero se negó todas las veces, diciéndome que probablemente se trataba de otros campistas que se quedaban despiertos hasta tarde y se divertían. El resto del viaje fue bastante normal. Al día siguiente hicimos las maletas y mi vida continuó con normalidad. Estaba desconcertada, pero consideré lo ocurrido como un suceso inofensivo que en retrospectiva debía de haber exagerado. Unas semanas más tarde fui a Pine Basin, un antiguo refugio de esquí que mi familia alquilaba cada año para las reuniones familiares. Allí jugaba con mis primos y nuestras actividades favoritas eran los juegos nocturnos. Jugábamos al escondite, a un juego llamado Fantasmas en el Cementerio y a otros juegos por el estilo. En una ocasión me eligieron para jugar al escondite. Como era uno de los primos más pequeños, me dieron una linterna como ventaja. Normalmente todos los primos pequeños se escondían cerca de la cabaña y los mayores en los árboles cercanos o en la base de la montaña cercana. Mientras buscaba cerca de la base de la montaña, oí un silbido familiar un poco más arriba. Siempre silbábamos como pista de nuestras ubicaciones.
parecía que había alguien escondido cerca de un árbol. A medida que me acercaba, sentía una sensación de inquietud en el estómago. Seguí caminando con cansancio y me convencí de que no me pasaría nada. Odiaba caminar sola por la noche, pero supuse que quienquiera que me encontrara me acompañaría de vuelta a la cabaña. Al acercarme al árbol, noté que había un silencio sepulcral. Esto me alertó de que algo iba muy mal, porque siempre se oía a los adultos divirtiéndose en el albergue. Estaba ansioso por volver, así que grité: «Te he encontrado, Scott. Creía que el silbato era de mi primo mayor. ¡Baja conmigo!». No obtuve respuesta, pero no pensaba esperar. Cuando empecé a bajar por el sendero, oí una voz que decía: «Casi me has pillado», así que volví corriendo a investigar. Encendí la luz en las ramas del árbol y vi una monstruosidad que no era mi primo. Parecía una figura de palo mal dibujada y convertida en humano, con su figura demacrada y sus ojos sin vida. Recuerdo que su cara parecía como si le hubieran tirado de la piel de la cabeza desde atrás. Tenía los rasgos desgarrados y estirados. En cuanto vi a la criatura, grité, solté la linterna y corrí de vuelta a la cabaña. Durante toda la carrera me invadió un olor insoportable y pude oír a la cosa corriendo detrás de mí. Al acercarme al campamento vi a unas cuantas personas, mis primos, al pie de la montaña esperándome. Estaba llorando y temblando y me llevaron dentro. Le conté a mi padre lo que había pasado, pero todos mis primos dijeron que no habían visto nada que me siguiera. Los adultos nos pasaron la noche dentro y yo seguía oyendo ruidos que venían de las montañas. Después de aquello, nunca volví a jugar a juegos nocturnos y siempre me aterrorizó la idea de que mis primos no escucharan mis advertencias. Desde aquella noche, siempre me he sentido incómoda en aquellas montañas. Antes era muy religiosa y pensaba que se trataba de algún tipo de demonio que intentaba matarme o algo por el estilo, pero aquellas montañas nunca han vuelto a ser las mismas después de aquel incidente. La vida está llena de misterios y experiencias que escapan a nuestra comprensión. A veces nos encontramos con situaciones o fenómenos que no podemos explicar, y es en esos momentos cuando debemos recordar la importancia de ser cautelosos. Lo desconocido puede ser fascinante, pero también puede ser peligroso. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video.